Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria 95-77 del Real Madrid ante el COSUR Betis, un COSUR Betis que desde luego está demostrando que es uno de los equipos más flojos de la categoría de la Liga Endesa. Y ya me veis aquí haciendo un post partido de Liga Endesa. Todo esto dependía un poquito de cómo os viera haciendo actividad dentro de lo que son los comentarios en el post partido del Chesca Real Madrid. Vi cierta actividad para el nivel de cuenta que tenemos a día de hoy en Madridismo al Día TV, por lo cual me he animado a hacer también los post partidos de momento de la Liga ACB. Triunfo para consolidar la primera plaza y mantener brecha importante esto ante el Barça, y con distintas notas a destacar. Vamos un poquito con los axiomas del partido, con lo más elemental o lo más relevante a título tanto colectivo como individual. Comenzamos obviamente con nuestro MVP, que no fue otro que Nicola Provítula con 16 puntos, y también cabe reseñar que fue una defensa bastante indolente y eso le facilitó la labor para distribuir, hacer cosas fáciles. Talento tiene Nico, otra cuestión es que sea el primer base, pero toca decir que hizo un muy buen partido. Tuvimos también 5 jugadores con 10 o más puntos, todo muy repartido como la Lotería Nacional, pero cabe también hacer círculo y señal en el partido de Tristan Vukcevic, del cual ahora hablaremos, del canterano madridista, que con 11 puntos hizo una muy buena labor para los minutos que le dio Pablo Laso. Victoria sin desgaste, donde los titulares apenas jugaron más de 20 minutos en el encuentro. Decir que jugadores como Beck, Tavares, Fabián Coser o Jeff Taylor no tuvieron desgaste, eso es muy importante porque tenemos los duelos a cara de perro, 4 finales de Euroliga, la primera ante Asvel Villeurbanne en Francia, y vamos a necesitar todos frescos y metidos. También hablar de Alberto Abalde, que tuvo que jugar de base, no lo hizo demasiado bien, algo atolondrado, algo deslavazado, sin dar señal de que le fuera sencillo acometer los sistemas. Y bueno, eso yo quería también destacarlo, al igual de que Carlos Alocén no pudo jugar, problemas en el tobillo, no parecen importantes, en principio debería estar, como decimos, ante el foco de la final que tenemos ante Asvel Villeurbanne. Un tiro de 3 que, como siempre decimos, nos da ritmo, nos da muchísima facilidad para jugar, para hacer las cosas fáciles, y el COSUR en su línea exterior, aunque tenga jugadores bastante físicos, la verdad es que no estuvieron muy atinados en las defensas individuales, y la zona que puso Joan Plaza tampoco le sirvió. De hecho, le sirvió para todo lo contrario, y ahí hicimos mucha, pero que mucha sangre. A nivel individual, yo con lo que me quedo, más allá de los guarismos que acabamos de ver anteriormente a nivel estadístico, de la foto estadística, me quedo con que Alex Tyus sigue mostrando que no es un jugador útil a día de hoy el norteamericano en la rotación, todo lo contrario que Vukcevic, que fue salir y besar el santo, hacer las cosas bien, atreverse a tirar, que tiene una mano muy pero que muy dulce, tiros sencillos, hacer las cosas bien, tener actividad en defensa, donde puso incluso algún tapón, reboteó de manera decente. Bueno, lo que se le pide a un canterano, que cuando salga haga las cosas bien, pero este parece que tiene un aire a algo distinto, a algo especial, a algo que le pueda hacer diferente, pero para ello tenemos que verle más minutos. Todavía es precipitado, todavía es pronto, pero tiene muy buenos pies, muy buenas manos y parece que pero que muy buena cabeza. Así que, conclusión, nos quedamos con el triunfo, mantener esa primera plaza, mantener la distancia frente al Barça, pero sobre todo enganchar energía y coger buenas vibras para el partido frente al Asvel y no tener más lesionados, por Dios, ni desgaste de los jugadores clave. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.